Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Patricia Alegretti, yo soy la profesora titular de Química Orgánica 1. En este momento voy a estar dando clases para las comisiones A y B. Les comento que algunas de las clases vamos a darlas vía Zoom, otras las vamos a grabar. En principio esta, que es la primera clase, la van a tener grabada, dado que el lunes 17 es feriado y no podemos perder una clase porque llegamos muy justo con el tiempo. De todos modos, todas las clases serán grabadas y subidas a las correspondientes plataformas, dado que existen estudiantes que puedan tener problemas de conectividad o existen estudiantes trabajadores, etc. Entonces, todas las clases van a quedar grabadas, aunque se hagan en vivo. La cátedra consta de seis comisiones, como ustedes ya saben, porque han sido distribuidas en las mismas. En este caso, la comisión A va a tener como jefe de trabajos prácticos al doctor Leandro Sacián Barrena. Como ayudantes diplomados van a tener a Estefanía Mateos, a Darío Vargas y a Maricel Caputo. La comisión B tendrá como JTP al doctor Sergio Laurela, y como ayudantes va a tener a los doctores Matías Pilas y Diego Colazurdo. Todos ellos, de todos estos, yo soy la profesora, digamos, de las comisiones A y B. Todos los días que ustedes tienen anotados como horarios de cátedra van a estar cubiertos por clases presenciales o por clases de consultas. Yo les recomiendo que participen de las clases de consulta paso a paso, porque de esa manera, cuando llegue el momento de la evaluación, ustedes ya van a estar al día y van a tener que resolver problemas y preguntas puntuales. La cátedra, ustedes saben que está organizada, como la mayoría de las cátedras, en la parte teórica, los seminarios correspondientes a la parte de teoría, trabajos prácticos correspondientes y con sus seminarios correspondientes. Todos ellos van a ser explicados brevemente vía Zoom, o algunos se van a grabar videos, y de alguna manera en esos videos o las clases de Zoom, ustedes van a tener todos los indicios como para poder resolver todo el seminario. Eso no quita que ustedes puedan hacer consultas en cualquier momento, tanto por Facebook. Vamos a tener el Facebook de las comisiones A y B juntas, dado que yo soy la profesora de ambas, así que voy a tener un solo Facebook. Va a ser un grupo cerrado, donde ustedes van a tener que pedir admisión, porque no puede entrar cualquier persona al grupo, y a su vez van a tener como medio de comunicación las cátedras virtuales, donde ahí sí está la comisión A y la comisión B por separado. Semana a semana le daremos la información correspondiente de las actividades que se van a realizar en esa semana. Esa información va a estar colocada en la cátedra virtual. Yo les recomiendo que la sigan paso a paso, cosa de que ustedes mantengan la materia al día. Bueno, el método de evaluación van a ser 2 parciales. Ustedes saben, de acuerdo al régimen que existe actualmente en la facultad, que se promociona con 6, la nota mínima que tienen que sacarse es un 5. Esto ustedes lo tienen documentado, pero se los vuelvo a aclarar. Para poder sacarse un 5, ustedes en el parcial no pueden dejar ninguna pregunta sin contestar. Mínimo tiene que haber un 40% de cada pregunta para que podamos llegar a ese 5 de promoción. Ponemos las pautas ahora para que después no tengan sorpresas. Otra cuestión importante del parcial es la parte práctica. Si ustedes no tienen el 60% de la parte correspondiente a los trabajos prácticos, no van a poder aprobar el parcial por más que tengan perfecta la teoría. O sea, el parcial no consta de 2 partes separadas, es un único parcial teórico-práctico. Muy bien.
Antes de comenzar con nuestra teoría de química orgánica de hoy, les voy a comentar, para que a ustedes no le queden dudas, cuál es la relación entre la parte de teoría y seminarios de teoría y los trabajos prácticos y los seminarios de trabajos prácticos. La química orgánica tiene como finalidad la síntesis. ¿Esto qué quiere decir? Preparar moléculas nuevas. Pero para preparar esas moléculas nuevas es necesario conocer a fondo la estructura y la reactividad de esas moléculas. Y por otro lado, cuando uno va a llevar a cabo una reacción de síntesis o de preparación de un compuesto, tiene que conocer íntimamente el mecanismo de esa reacción, porque cuanto más uno conozca de esa reacción, más va a poder mejorar las condiciones, el rendimiento, etcétera, de la misma. En las etapas de una síntesis, uno llega a tener, antes de tener el compuesto puro, lo que nosotros llamamos el crudo. En ese crudo hay un montón de impurezas que pueden venir de diversos lugares. Ustedes paso a paso van a ir aprendiendo de dónde vienen esas impurezas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es separar a grosso modo, este método de separación, ahora vamos a ver cuáles son los métodos de separación, se llaman métodos de aislamiento, quiere decir aislar la sustancia de la mayoría de los productos de la reacción. Entonces, estos métodos de aislamiento, que son en principio dependientes de que la sustancia sea sólida o líquida, en el caso de que la sustancia sea líquida, el método de aislamiento usado puede ser o destilación simple o puede ser destilación por arrastre con vapor de agua o puede ser cromatografía. En el caso de las sustancias sólidas, estos métodos de separación pueden ser extracción como la que ustedes han visto en Introducción a la Química, con solvente inactivo, o extracción con solvente activo, o cromatografía. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque ustedes, cuando comiencen con los trabajos prácticos, van a empezar a ver métodos de aislamiento y de la fase siguiente de la síntesis, que es la purificación de las sustancias. ¿Cómo se purifican las sustancias? Bueno, las sustancias para purificarlas depende nuevamente de su estado de agregación. Pueden ser sólidas o líquidas. Si son sólidas, los dos métodos más utilizados para purificación son recristalización o sublimación. Y en el caso de las sustancias líquidas, el método más usado es destilación fraccionada, que puede ser a presión normal o a presión reducida. Una vez que el químico orgánico aisló y purificó el producto de reacción, tiene que someterlo a control de pureza. ¿Cómo se somete a control de pureza? Nuevamente hay distintos métodos. Los que ustedes van a utilizar, en el caso de sólido, el control de pureza lo van a hacer por el punto de fusión, y en el caso de los líquidos, a través del índice de refracción de esos líquidos. Hay otros métodos de control, pero nosotros nos vamos a centrar en eso. Una vez que uno controló la pureza, pasa a la caracterización de la sustancia. ¿Cómo se caracteriza una sustancia? A través de sus grupos funcionales. Entonces, uno puede conocer por métodos químicos qué grupos funcionales hay en esa molécula, o lo puede llegar a hacer por lo que vamos a llamar métodos espectrométricos, que más adelante, en el transcurso del curso, nosotros vamos a ver. Para caracterizar, el método más utilizado es espectrometría ultravioleta o infrarroja. Y por último, la última etapa, se llega a la identificación del compuesto, que hoy día para identificar se utilizan los métodos espectrométricos.
que los métodos más utilizados para identificación son espectrometría de resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ustedes en la parte de seminarios de trabajos prácticos y en la parte de trabajos prácticos van a aprender todos estos métodos de aislamiento y de purificación. Pero no quiero que ustedes piensen que no tiene que ver nada con lo que estamos viendo en la teoría, porque tiene que ver con todo. Porque si nosotros aprendemos cómo vamos a obtener y cómo va a reaccionar determinado compuesto, tenemos que saber experimentalmente cómo vamos a llegar a tener ese compuesto puro. Esto simplemente para aclarar, porque siempre les quedan dudas de qué tiene que ver una cosa con otra. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestra primera teoría, que va a ser una introducción a la química orgánica. Ustedes quédense tranquilos, yo voy a explicar y después voy a subir también el archivo en PDF en los canales correspondientes. Bueno, vamos a comenzar a repasar un poquito las transparencias. En realidad, las bases de la química orgánica se fundan en el siglo XVIII, cuando la química evoluciona a ser una ciencia, porque antes los químicos eran llamados alquimistas. Y le llamaron química orgánica porque pensaron que los compuestos orgánicos solamente podían ser producidos por organismos vivos, lo cual es totalmente falso. Recién en 1828, Waller demostró la falsedad de esta afirmación cuando convirtió un compuesto inorgánico, que es el cianato de amonio, por medio del calentamiento, en un compuesto orgánico, que es la urea. Porque se pensaba que la urea solo podía sintetizarse a partir de la orina. Cuando logró sintetizarla a partir de un compuesto inorgánico, se demostró la falsedad de la afirmación de que los compuestos orgánicos solo podían obtenerse por los organismos vivos. Allá por el año 1861, Kekulé definió a la química orgánica como la química de los compuestos del carbono. Entonces propuso la estructuración de estos compuestos orgánicos sobre un esqueleto básico de átomos de carbono, en el cual se insertaban otros elementos. Hoy día se sigue utilizando esta definición, pero de compuestos orgánicos se excluyen el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el ácido cianhídrico, el ácido carbónico, el carbonato de sodio, etc. O sea, todos los compuestos que ustedes saben que pertenecen a la química inorgánica. Los compuestos orgánicos, además de carbonos, tienen otros elementos, que todos estos elementos, salvo el hidrógeno que está presente en todos los compuestos, en la mayoría de los compuestos orgánicos, el resto de los elementos que no son carbono ni hidrógeno, se llaman heteroátomos. Cuando uno escucha la palabra heteroátomo, ya sabe que se está refiriendo a un átomo presente en un compuesto orgánico que no es ni carbono ni hidrógeno. Estos átomos pueden ser halógenos, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforos, metales, etc. Una gran variedad, como vamos a ver a lo largo del curso. Acá les presento algún compuesto para que ustedes puedan ver, como el metano, que es un compuesto muy simple, formado por carbono y 4 hidrógenos, que principalmente constituye el gas natural. Acá tienen otro compuesto, como el alcohol etílico, el ácido acético. Estos son compuestos orgánicos que estudiaremos a medida que vayamos desarrollando el curso. Vamos a ver un poquito cuáles son las principales diferencias entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos, a través de distintas características de estos elementos, como puede ser el tipo de enlace. Ustedes cuando estudiaron sales y otro tipo de compuestos inorgánicos, vieron que el enlace que predomina es el enlace iónico o electrovalente. En cambio, en los compuestos orgánicos predomina el enlace covalente. Respecto de la solubilidad, los compuestos inorgánicos, la mayoría son generalmente solubles en agua, lo cual no pasa con los compuestos orgánicos. Van a ser solubles en otros solventes diferentes de agua, que pueden ser polares o no polares, dependiendo de cada una de las sustancias.
Por otro lado, ustedes estudiaron que las sales, por ejemplo, en química inorgánica, conducen la electricidad cuando están disueltas en agua, cosa que no pasa con los compuestos orgánicos. Por otro lado, si ustedes querían determinar un punto de fusión o de ebullición de un compuesto inorgánico, iban a observar que ese punto de fusión y de ebullición era extremadamente alto. En cambio, los compuestos orgánicos son relativamente bajos en general. Los compuestos inorgánicos son muy estables, mientras que los orgánicos se descomponen fácilmente. Cuando ustedes hacían, no sé si alcanzaron a hacer en el laboratorio de química inorgánica o si lo van a hacer posterior a la pandemia, las reacciones en química inorgánica son prácticamente instantáneas. En cambio, en química orgánica, las reacciones son muy lentas. Respecto desde las estructuras, los compuestos inorgánicos tienen pesos moleculares bajos y no forman estructuras complejas, mientras que los orgánicos sí forman estructuras complejas y compuestos de peso molecular muy elevado. Otro punto a tener en cuenta, a diferencia, es la isomería, que existe en compuestos inorgánicos, pero es un fenómeno que no es habitual. En cambio, en química orgánica, este fenómeno es muy habitual. Bueno, ¿cuál va a ser el principal objetivo que vamos a tener en estas clases? Va a ser relacionar la estructura de una molécula con la reactividad. ¿Qué es la reactividad? Un conjunto de reacciones que esa molécula va a poder experimentar. ¿Quién determina esa reactividad? Los grupos funcionales presentes en la molécula. Por ello, lo primero que vamos a intentar aprender van a ser los diferentes grupos funcionales presentes en las moléculas orgánicas, como, por ejemplo, cuando la molécula presenta como heteroátomo un halógeno, hablamos de halocompuestos. Si ese halógeno está en un alcano, es un haloalcano, como por ejemplo, en este caso, un cloroetano o cloruro de etilo, se puede llamar. Ustedes van a tener una clase de nomenclatura donde van a ver la nomenclatura según las reglas de la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, donde ahí van a aprender toda la nomenclatura de acuerdo a esas reglas. En este caso tenemos un alcohol, un éter, una amina, esta se llama metilamina, dimetiléter, un aldehído, que este es el aldehído más pequeño que puede existir, que es el formaldehído, una acetona, que esta es la acetona también más pequeña, que es la acetona, un ácido carboxílico, ejemplo, este es el más pequeño, que es el ácido metanoico, también conocido como ácido fórmico, porque cuando se extrajo por primera vez se extrajo de las hormigas, por eso se llama ácido fórmico. Un éster, en este caso tenemos un éster que se llama acetato de metilo, una amida, un nitrilo, etc. Como grupos funcionales, tienen la importancia de que su presencia, que puede haber más de uno en una molécula, determina la reactividad de esa molécula. Ahora vamos a repasar algunas cosas que ustedes ya vieron en química inorgánica, pero que necesitamos repasarlas un poco para que ustedes puedan entender la estructura de los compuestos orgánicos. En el año 1858, Kekulé y Cooper concluyeron, ambos por separado, no estaban trabajando juntos, que el carbono es tetravalente y que forma 4 enlaces al unirse a otros elementos. Más tarde, continuando con el estudio, otros químicos orgánicos sugirieron la presencia de enlaces múltiples. Por ejemplo, Erlenmeyer, que fue un químico orgánico, propuso que en el acetileno había un triple enlace. Y Brown, otro químico, propuso que en el etileno había un enlace doble. En el año 1865, Kekulé sugirió que las cadenas de carbono se pueden cerrar formando estructuras o anillos cerrados. En 1874, Van Hoff y Lebel propusieron que los 4 enlaces del carbono están orientados hacia los vértices de un tetraedro regular. Acá, no sé si alcanzan a ver la animación, pero estamos observando, por ejemplo,
una molécula orgánica donde observamos, fíjense, observen una cosa muy interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo rotan los enlaces? Los enlaces que están rotando son solamente los enlaces dobles. Fíjense, simples, perdón. Fíjense que en esta molécula hay un enlace doble, que ese enlace doble no rota nunca, tiene imposibilidad de rotación. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría que lo observaran. Vamos a repasar ahora las estructuras de Lewis que ustedes aprendieron muy bien en Introducción a la Química, la siguieron viendo en Química General y en Química Inorgánica. Las estructuras de Lewis constituyen una forma muy sencilla para indicar los enlaces covalentes presentes en una molécula. Los electrones de valencia de un átomo se representan por puntos. Un punto indica un electrón. Entonces, una molécula va a ser estable cuando todos, decía Lewis, sus átomos tengan la configuración del gas noble más cercano. O sea, el que está cerquita del helio va a tener 2, como es el caso del hidrógeno, y si no, 8. Por ejemplo, acá tienen representadas las estructuras de Lewis del amoníaco y del metano. Vamos a ver otra forma de representar las moléculas, que es a través de las estructuras de Kekulé, donde los pares electrónicos se representan por líneas entre los átomos. Observen, en el primer caso, en esta se pone una línea y acá habría un enlace simple. Línea, enlace simple, línea, enlace simple. Cuando hay un enlace doble, se ponen 2 líneas. Un enlace triple, 3 líneas. Y otra forma de representarlo es mediante estructuras condensadas, donde se omiten los enlaces, entonces se listan los átomos presentes en esa molécula con el número como subíndice. Por ejemplo, este mismo ácido, fíjense, tiene un hidrógeno, un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Este hidrógeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2, carbono, hidrógeno 4, carbono, hidrógeno 3, NH2. Son las distintas representaciones de las moléculas orgánicas. Las estructuras de Kekulé, entonces, recuerden, son estas, donde ustedes tienen que representar todo por líneas, o las estructuras condensadas, que fíjense que cuando tienen una estructura condensada, donde se repite un determinado grupo, como es en este caso el metileno, que es CH2, se puede poner entre paréntesis el grupo que hay. O cuando hay sustituyentes, fíjense, este carbono está unido a este, pero a este carbono, además de estar unido este, están unidos 2 metilos. O sea, se puede representar así o así. El doble enlace carbono-oxígeno, las estructuras condensadas, se puede respetar, o no. Son todas las posibles formas que ustedes van a ver representadas las moléculas orgánicas. También existen las estructuras de esqueletos que son muy útiles, porque uno escribe menos, escribe las reacciones más rápidos, donde se asume que hay un átomo de carbono en la intersección de 2 líneas, y al final de cada línea, o sea, acá hay un carbono, un carbono, un carbono, un carbono y un carbono. O sea, son 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. O sea, se va a tratar de un pentano, pero por la forma que tiene, donde acá hay un grupo isopropilo, se llama isopentano. Acá fíjense, acá hay un carbono, un carbono, un carbono, un carbono y un carbono. Son 5 carbonos, pero la cadena que nosotros podemos seguir está formada por 4 carbonos. Por eso va a ser, si no estuviera este doble enlace, sería un butano. Pero como está presente este doble enlace, es un buteno. Es un buteno que ya van a aprender en las reglas de nomenclatura, se comienza a numerar dándole la menor posición a la doble ligadura. En este caso es lo mismo, porque si empiezo por acá va a estar en 2 y si empiezo por acá también. Lo que me va a determinar es la presencia de este sustituyente metilo. Por eso se va a llamar 2-metil, 2-buteno. En este caso tengo 5 carbonos y una función cetona, que está en el carbono 2. Por eso se llama 2-pentanona, porque podría estar acá la función cetona y sería la 3-pentanona. Acá hay 2 carbonos, entonces es un etanol. Este de estructura cerrada, que tiene 6 átomos de carbono, se llama ciclohexano. Este, que lo vamos a estudiar después aparte, se llama benceno. Ácido acético, isopropil, amina.
También los átomos se representan por estructuras tridimensionales, donde las líneas representan enlaces en el plano del papel, las cuñas, estas son las cuñas, representan enlaces que salen del plano. Si la cuña es entera, está para adelante, y si es así punteadita, está para atrás. Entonces, esto me está indicando que esto está en el mismo plano, esto está hacia adelante del plano y esto está hacia atrás del plano. ¿Mm? También existen modelos de bolas y varillas, que son muy útiles para aprender también los compuestos orgánicos. Hay modelos compactos, como estos, y también en muchos libros les utilizan los que se llaman mapas de potencial electrostático, que utilizan distintos colores para mostrar distribuciones de carga. Por ejemplo, si es rico en la zona de la molécula rica en electrones, va a estar marcada como azul. Como roja, y la pobre en electrones como azul. Por ejemplo, si esto es un carbonilo, esta zona roja indica que esta zona es rica en electrones, mientras que la zona azul es pobre en electrones. ¿Mm? Muy bien. Veamos ahora cómo se forma un enlace covalente. Esto también es un repaso. Existen dos teorías que ustedes vieron, la teoría del enlace de valencia y la teoría del orbital molecular. En la teoría del enlace de valencia, el enlace se forma cuando un orbital ocupado por un electrón se traslapa con un orbital ocupado con un electrón de otro átomo. Los electrones entonces se aparean y son atraídas por los núcleos de ambos átomos. Esa es la teoría del enlace de valencia. Y la teoría de la orbital molecular dice que la formación del enlace se debe a una combinación matemática de orbitales atómicos. O sea, es una función de onda y que esos orbitales atómicos forman los que se llaman orbitales moleculares. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito cómo es la configuración electrónica del carbono, que ustedes ya la conocen, que es 1s2, 2s2, 2p2. Por lo tanto, cuando está en su estado fundamental, tiene 2 electrones desapareados. Entonces, si solo formara 2 enlaces covalentes, no completaría su octeto. Entonces, sabemos nosotros que forma 4 enlaces covalentes. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, muy bien, observen. Si un electrón del orbital 2s fuera promovido a una orbital 2p de la 2p, la nueva configuración dejaría 4 electrones desapareados, 1 en un orbital s y 3 en orbitales p. Si el carbono usara un orbital s y 3 orbitales p para poder formar esos 4 enlaces, los enlaces formados con los orbitales p serían diferentes al enlace formado con el orbital s. Y en realidad esto no es así. Se comprobó que los 4 enlaces son absolutamente idénticos, tanto en cuanto a longitud de enlace como en energía de enlace. Entonces surge entonces el concepto de hibridación. En 1931, Pauling demostró matemáticamente que un orbital s y 3 orbitales p de un átomo de carbono se pueden hibridar, o sea, combinar, para formar 4 orbitales atómicos iguales que se orientan hacia los vértices de un tetraedro, como pueden observar acá en la figura. Bueno, como ustedes tienen acá un orbital s y 3 orbitales p, la hibridación se llama sp3. Vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hibridación. Recordemos que siempre que el proceso de hibridación se va a producir la combinación lineal de funciones de onda de orbitales atómicos del mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este caso serían del nivel 2, todos. El número de orbitales híbridos que resulta de este proceso tiene que ser igual al número de orbitales atómicos que se combinan. Había un orbital s y 3p, entonces resultan 4 orbitales híbridos. Los orbitales híbridos s confieren abultamiento al orbital híbrido, perdón, acá hay un error. Los orbitales atómicos s
confieren abultamiento al orbital híbrido, mientras que los P confieren la dirección, o sea, direccionalidad. A mayor carácter S que tenga el orbital, el núcleo del átomo retiene más densidad electrónica en sus alrededores, entonces va a formar enlaces más fuertes, más cortos y de mayor ángulo de enlace. Eso es cuanto mayor carácter S haya. Cuando un átomo experimenta hibridación, los orbitales híbridos se van a poder superponer mejor. Y además permite ángulos de enlace más amplios, con lo cual se minimiza la repulsión entre los pares de electrones, obteniéndose de esa manera mayor estabilidad. Entonces, ustedes esto ya lo vieron, pero lo vuelvo a repetir. Mediante la hibridación de orbitales atómicos se puede explicar la geometría de la molécula. Acá tenemos la representación de lo que dijimos hace un ratito. Nosotros tenemos un átomo no hibridado, donde tenemos los 2 electrones en el orbital 1s, 2 electrones en el orbital 2s, y después 2 electrones en los orbitales p, o sea, tenemos un orbital p desocupado. Entonces, cuando termina el proceso de hibridación, estos se reacomodan, estando ubicados los 4 en el mismo nivel de energía, formando los orbitales híbridos sp3. Los 4 orbitales híbridos sp3 son equivalentes entre sí, dijimos, y se orientan hacia los vértices de un tetraedro. El ángulo de enlace en cada caso es de 109 grados, fíjense, acá los tenemos, ejemplificados, todos los ángulos son de 109 grados. El tamaño de los 2 lóbulos de un orbital sp3 es diferente. ¿Por qué? Porque al combinarse el orbital s, se suma al lóbulo positivo del orbital p, y se resta el lóbulo negativo. Entonces observen que el orbital híbrido tiene mucho más grande el tamaño donde tenemos el lóbulo positivo que el lóbulo negativo, el orbital híbrido sp3. El lóbulo de mayor tamaño se utiliza en la formación del enlace covalente. Ahora vamos a ver otro tipo de hibridación presente en los compuestos orgánicos, que es la hibridación sp2. Acá se combinan 3 orbitales, el 2s, el 2px y el 2pi, con lo cual se obtienen 3 orbitales híbridos constituidos por una parte de orbital s y otra parte de orbital p. Por eso lo llamamos sp2, porque hay 2 orbitales p. Queda uno de los orbitales, por ejemplo el 2pz, sin hibridarse. Ese queda como orbital p puro. Los 3 orbitales sp2 son equivalentes también entre sí y se disponen hacia los vértices de un triángulo equilátero, en cuyo centro está el átomo de carbono. Los ángulos de enlace aproximadamente son de 120 grados, y el orbital p que sobra, fíjense, acá tenemos los 3 orbitales sp2, el orbital p que sobra es perpendicular al plano de los 3 orbitales híbridos. O sea, los 3 orbitales híbridos están en el mismo plano, y el orbital p sin hibridar queda perpendicular a ese plano. Vamos a ver ahora la hibridación sp. Se combinan el orbital 2s con el orbital 2px, con lo cual se obtienen 2 orbitales híbridos sp, constituidos por un electrón del orbital 2s y uno del 2px. O sea, acá me quedan 2 orbitales p sin hibridar. Por eso se llaman hibridación sp. Hay un orbital s y un orbital p. La adición de un orbital 2s a un orbital 2p da lugar a 2 orbitales híbridos sp, cuyos lóbulos más voluminosos se disponen a 180 grados entre sí. Observen cómo se solapan y se disponen a 180 grados. Fíjense, estos son los amarillos, son los orbitales híbridos, y el resto son los orbitales p que quedaron sin hibridar. Estos dos, los que están en color lila. Entonces, mediante la hibridación de orbitales atómicos, ustedes aprendieron que se puede explicar la geometría de una molécula. Entonces, la hibridación sp
tiene 2 densidades electrónicas, por eso la estructura es lineal. La hibridación sp2 tiene 3 densidades electrónicas, entonces la geometría es angular o triangular, dependiendo del número de pares libres que tenga. Si tiene un par libre de electrones, es angular, y si no tiene par libre, es triangular. Y cuando tienen 4 densidades electrónicas, la hibridación es sp3, el ángulo es de 109 grados, y la geometría es tetraédrica si no tiene pares libres, si tiene pares libres es piramidal, y si tiene 2 pares libres es angular. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es la formación de enlaces covalentes entre átomos de carbono. Los enlaces covalentes entre átomos de carbono se establecen mediante la compartición de electrones que van a estar ubicados en orbitales híbridos. Entonces observemos, 2 átomos de carbono hibridados sp3 se acercan y se enfrentan. Entonces, se combinan los orbitales atómicos sp3 y dan lugar a un orbital molecular sigma. Este orbital molecular sigma, que es difuso, con una forma como si fuese una pelota de rugby, ocupa el eje entre los 2 átomos de carbono, como pueden ustedes observar en el dibujito. Observen acá en el dibujito los 2 átomos, los 2 orbitales híbridos solapados. En el caso de un doble enlace, en el caso de un eteno, donde acá lo que tenemos en el átomo de los 2 átomos de carbono tienen hibridación sp2, con un ángulo de enlace de aproximadamente 120 grados, entonces cuando se enfrentan los 2 orbitales híbridos sp2, además del orbital molecular sigma, que se forma igual que lo que vimos anteriormente, se forma el orbital molecular pi, por superposición de los orbitales p perpendiculares. ¿Se acuerdan que hoy dijimos que en el caso de la hibridación sp2 quedaban los híbridos en un mismo plano y perpendicular a ese plano los orbitales p? Bueno, por superposición de los orbitales p puros se forma un orbital molecular pi. O sea que en el doble enlace va a haber un orbital molecular sigma y uno pi, como ustedes pueden observar en este dibujo. Hay una acumulación de densidad electrónica por encima y por debajo del plano que contiene los 2 átomos de carbono, observen estas partes, y los 4 hidrógenos. Es un doble enlace con 4 electrones que se mantienen unidos a los 2 átomos de carbono, ¿sí? Por eso el enlace carbono, doble enlace carbono, es un enlace más fuerte y más corto que el enlace simple. Fíjense, para romper el enlace doble yo necesito 152 kilocalorías por mol, mientras que para romper un enlace simple necesito 88, o sea, es mucho más fuerte el enlace doble. Y además es más corto, porque fíjense que la distancia de enlace en el doble enlace es de 1,33 Armstrong, mientras que en el enlace simple es de 1,54 Armstrong. Bueno, la existencia de ese orbital molecular pi introduce una restricción a la rotación. ¿Se acuerdan que yo hoy les dije, cuando les mostré una molécula, que había libre rotación en los enlaces simples, pero que el enlace doble estaba impedido de rotar? Bueno, esa restricción se debe al orbital molecular pi, que es el que introduce esta restricción de rotación. Entonces, de este modo, constituye una región rígida de la molécula, el doble enlace carbono-carbono. Acá fíjense, tenemos representado el etano, ¿no? Que tenemos todos solamente híbridos sp3. En este caso hay doble rotación. Esto significa cuando la molécula tiene menor energía, que después lo vamos a estudiar en su momento. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con la hibridación sp. Los átomos de carbono del acetileno, por ejemplo, tienen una hibridación sp, con ángulo de enlace de 180 grados. Entonces, el triple enlace contiene un enlace sigma, que se forma por solapamiento de los orbitales sp, y va a tener 2 enlaces pi, porque acá tenemos, recuerden, 2 orbitales atómicos p que quedaron sin hibridar. Entonces, lo que se forma es un orbital sigma y 2 orbitales pi. El triple enlace es aún más corto y más fuerte que el doble enlace. Fíjense que tiene una distancia de 1,20 Armstrong.
Entonces, para resumir, podemos observar en esta tablita el tipo de hibridación, el ángulo de enlace, la longitud de enlace, la geometría de la molécula, el número de orbitales p que no están hibridados y el tipo de enlaces entre los carbonos. Fíjense, si tenemos hibridación sp3, el ángulo de enlace va a ser de 109,5 grados, la longitud de enlace de 1,54 Armstrong, la geometría tetraédrica, ningún orbital p no hibridado queda en ese átomo, y el enlace es sencillo. En una hibridación sp2 queda un orbital p sin hibridizar, el ángulo de enlace es de 120 grados, la longitud de enlace es de 1,33, y el enlace va a ser doble, un enlace sigma y un enlace pi. En el caso de la hibridación sp, ángulo de enlace 180 grados, longitud de enlace 1,20 Armstrong, la molécula es lineal, hay dos orbitales p no hibridados, y el enlace es triple, un enlace sigma y 2pi. Fíjense, acá tienen ejemplos con distintas moléculas. Acá tenemos la molécula de etano, donde hay enlace sp3, un ángulo de enlace de 109,5 grados, una longitud de enlace de 1,54 Armstrong, una fuerza de enlace de 90 kilocalorías por mol, la longitud del enlace carbono-hidrógeno 1,10 Armstrong, y la fuerza de enlace carbono-hidrógeno de 101 kilocalorías por mol. Fíjense que es más fuerte el enlace carbono-hidrógeno que el enlace carbono-carbono. Muy bien. En este caso, que tenemos un doble enlace, la hibridación del carbono es sp2 con un ángulo de enlace 120 grados, una longitud de 1,33 en el enlace carbono-carbono, con una fuerza de enlace de 174 kilocalorías por mol, o sea, mucho más fuerte que este enlace, y una longitud de enlace de 1,08 entre el carbono y el hidrógeno, y una energía de enlace de 111 kilocalorías por mol entre el carbono y el hidrógeno. En el caso del enlace triple, fíjense que es más fuerte, 231, ¿no es cierto? La hibridación es sp, el ángulo de enlace de 180 grados y la longitud de enlace de 1,20. O sea, observen entonces como conclusión que la longitud y la fuerza de un enlace carbono-hidrógeno va a depender de la hibridación al átomo de carbono que esté unido. Entonces, cuanto mayor carácter S tenga, más corto y más fuerte va a ser el enlace. ¿Cuándo tiene mayor carácter S? En el SP, porque tienen un 50 y un 50. Acá no, acá ya tienen más carácter P y acá tienen más carácter P. Entonces, la división SP va a ser la que tenga mayor carácter S, el enlace más corto y más fuerte. Después vendrá el SP2, que tiene un 33% de carácter S, y el SP3, que solamente tiene un 25% de carácter S. Bueno, les mando un saludo y ahora vamos a grabar en breve la segunda clase. No sé si clase, pero sí la segunda teoría. Así que, bueno, les mando un saludo y vamos a vernos en breve.